Hoy tendremos la conferencia número 277 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Sobre todo va a destacar algo por encima de lo demás, y es especialmente el aumento de la maldad. ¿Y sabéis entre quién? Entre los más pequeños. Pues bien, os he hecho una muy breve introducción, pero antes de llegar hasta esa temática que va a ser prácticamente la más central de todas, hay otras. Y empezamos por lo que no es en sí una supernoticia relacionada con profecía bíblica, pero sí que es algo que va relacionado con las cuestiones de Dios y que siempre nos gusta de tratar, y es la creación de Dios precisamente. Y bien, mirad algo interesantísimo. Las abejas pueden aprender y enseñar nuevas habilidades de forma similar a los humanos. Investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres han logrado que un grupo de insectos tire de una cuerda con el objetivo de obtener comida. El estudio del que se ha hecho eco Quartz muestra que esas abejas han enseñado después a otras a hacer lo mismo. Realmente es sorprendente, porque si ya conocíamos algunas de las capacidades extraordinarias de cómo proceden las abejas, esto ha sido una sorpresa, porque se había experimentado en otro tipo de animales, pero jamás en insectos. Pues bien, ya veis qué sorpresa. Una vez más, la creación de Dios sigue superándonos en mucho con sorpresas. Pero mirad esto. La liebre y la tortuga se enfrentan en la vida real. ¿Quién gana? Pues todos conocemos esa famosa fábula entre una carrera de la liebre y la tortuga, de la cual se extrae una lección. Nosotros también extraeremos una, pero mirad cómo alguien le ha dado por hacer ese tipo de carrera y vais a ver cuál ha sido el resultado, quién ha sido el vencedor. No me negaréis que no ha estado emocionante la carrera. Corta, pero con mucha tensión, sobre todo casi a mitad de carrera, cuando la liebre parecía que reaccionaba y podía volver a pasar a la tortuga, pero no, se termina deteniendo otra vez. Y ya veis, la constancia de la tortuga, paso a paso, al final consigue la victoria. Bueno, llamarle casualidad o llamarle que eso pasa una vez entre tantas, todo lo que queráis, pero desde luego sí que nos enseña una lección que va aún quizás mucho más allá de lo que sería esa famosa fábula. Y aparece algo en la Biblia, que es la constancia. ¿Recordáis que hay algo asociado a la constancia en un texto bíblico? Nos dice, constantes en la oración. Bien, si aplicáramos esto a la lección que nos da, en este caso, la naturaleza, ¿cuál sería? Imaginaos a una persona que ora y tiene una ráfaga de oración tremenda, sí, muy bien, pero después ya cesa de orar, ya se detiene, después le viene otra pequeña ráfaga, pero sigue otra vez deteniéndose. En cambio, el verdadero cristiano va orando siempre, constantemente, durante toda su vida, durante todo su día a día, en cualquier momento, en cualquier situación, su mente conectada con Dios. Y esa constancia consigue al final el hacer una comunión íntima con Dios, la que en definitiva, gracias al Señor, es la que nos va a dar la victoria. Toda una lección que nos sigue dando aún la tortuga y también la liebre en este caso. Y bien, ahora sí que ya nos adentramos de lleno en las noticias y, cómo no, etapa para nosotros ahora en la crisis.
Y vamos a introducir con un vídeo que ha sucedido en Grecia. La protesta contra una subasta de bienes embargados interrumpe la venta. Ya veis qué tensión llega a haber allí. Ya veis, el pueblo empieza a estar bastante harto de estas situaciones. Y bueno, en este caso la cuestión se interrumpió, pero evidentemente esto va siguiendo. ¿Y os habéis fijado en qué ciudad era? Tesalónica. ¿Os suena de algo? ¿Os suena una epístola que aparece a los tesalonicenses? Pues esa carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de ese lugar, resulta que es donde ahora está pasando esto, después de unos 2000 años. Cómo cambian las situaciones, un lugar que en su momento era próspero y ahora es, ya veis cómo. Alerta del Fondo Monetario Internacional. La deuda global se sitúa en máximos históricos y representa el 225% del PIB mundial. Mirad, esto no es una situación de un solo país, es situación a nivel mundial. Y evidentemente, ¿qué implica todo esto? Pues hay esa tensa situación con la banca europea, especialmente con el Deutsche Bank, que está generando un gran temor, porque además hay otros bancos que pueden también ser débiles y pueden arrastrar otra vez más a una crisis desmesurada. La tensión sigue estando concentrada en esto. Al ministro de Economía británico se le ocurre decir algo, y es esto, que vienen un periodo de turbulencias. Y evidentemente todo esto después de la famosa salida de Gran Bretaña, del Brexit, de la Unión Europea. Una vez más, siempre todo en temor. Y dejamos las noticias de crisis porque hay tantas, y vamos a centrarnos ahora especialmente en una situación que ahora se comenta que está aquí en España y que tiene como implicación esto. ¿Es España un paraíso para las sectas? En España operan unos 200 grupos sectarios camuflados como organizaciones políticas o culturales o como centros de servicios terapéuticos. Y dicen que ahora lo que está de moda, y eso ya lo sabemos todos los que vivimos aquí de hace años y conocemos estas temáticas, que lo que está de moda es cursos de yoga, como pone aquí, terapias alternativas, talleres de cocina, métodos curativos revolucionarios, cursos sobre filosofía, etcétera, etcétera, todo como formas de captación. Y evidentemente hay mucho que tiene que ver con tema, ahora dicen, tipo político, terapéutico o cultural. Desde luego la parte de terapias, con todo ese gran ámbito de la nueva era, está causando estragos porque muchísimas personas se están poniendo en las manos del diablo y no tienen ni idea. Después, otra cosa es que contribuyan a estos grupos, no contribuyan, pero desde luego una cosa está clara, la gente que tiene algún sentido de algo espiritual, normalmente no lo va a buscar en la palabra de Dios, sino que lo va a buscar donde menos toca, y es en las cuestiones del espiritismo. Después sí que hay, además, lo que llaman sectas del tipo religioso. Yo no sé si a nosotros nos incluirían allí. Se quejan de que en España no hay una entidad que regule todo esto bien, que algo se debería hacer, que hay grupos como este tal Nueva Acrópolis, que ya actuaba en Argentina, que está actuando sobre todo en la zona del Levante español. Bien, ya sabéis que al final secta siempre se utiliza en forma peyorativa, despectiva, y el cristianismo en un principio, ¿cómo era considerado? Como una secta, pero ¿en qué sentido? Como una escisión de los judíos. Con el paso del tiempo, todo lo que no es católico ha pasado a ser secta, pero también es cierto que después a los protestantes en general se les ha reconocido como religión también, por sus distintas denominaciones. Y después, con todos estos grupos que se han llegado a formar, pues sucede que algunos son catalogados de secta. Pero también incluso eso se plantea para muchos en las cuestiones del propio catolicismo, que si Opus Dei, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso como siempre queda al gusto del consumidor, ya lo veis. La lástima es que a la verdad bíblica, y todos los que la proclamemos al fin del tiempo, evidentemente, aunque no tengamos denominación, nombre alguno, ni hayamos creado ninguna organización religiosa, ni nada parecido, se nos va a tildar de algo así. Pero ya sabemos que no podemos esperar otra cosa, pero la verdad de Dios seguirá siendo proclamada, desde luego.
pero hay que decir las cosas. Hay mucha gente que está quedando atrapada en tipo de sectas, ¿y de qué modos? ¿Y de qué modos? Pues bien, ahora ya un apartado para Cataluña, y esta imagen es muy gráfica, la vamos a ver pronto en noticias, pero antes estas. El Constitucional pide al fiscal que actúe penalmente contra Carme Forcadell por desobedecerle. Es la presidenta del Parlament de Cataluña, y como pusieron las urnas, etcétera, etcétera, y después dijeron que adelante, que se preparaba todo para que siguiese el proceso y votaciones, etcétera, pues bueno, finalmente han actuado y hoy mismo le han dado ya la carta en mano conforme le toca su responsabilidad penal, tendrá que pasar por ahí. Una vez más, tensión entre España y Cataluña continuamente. Pero mirad esto, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues ahora lo veréis. El Papa Francisco le pide a Lucía Caram que siga armando lío. Ya conocemos esta famosa frase del Papa y se la aplica a esta monja que es dominica, argentina, afincada en Cataluña desde hace muchos años, habla el catalán estupendamente, y se identifica mucho con Cataluña hasta el punto que ella es realmente independentista. Pues es curioso, porque es la monja que ha ido a ver al Papa, pidieron precisamente un encuentro, y sí, lo tuvieron con ella y con otras personas. Y todo esto era para apoyar las fases que esta monja iba haciendo, acompañada también del Fútbol Club Barcelona, de la Caixa y alguna otra entidad, para trabajar en pro o en favor de los niños, entre otras cosas. Pues bien, una vez más, algo está pasando. Vemos cómo el Papa le está dando la aprobación a alguien que apoya la independencia de Cataluña. Da que pensar, ¿no? Bueno, pues en fin, ahí queda esto de momento. Y el proceso en Cataluña sigue. El Parlamento de Cataluña vota a favor de un referéndum de independencia en 2017, seguramente en septiembre, con lo cual podemos ya esperar que tendremos todo un año de debates continuos, de tiras y aflojas por aquí y por allá, hasta que finalmente todo se consuma. Se consume. ¿Y qué va a suceder? Pues ya lo sabemos, hace tantos años que hemos hablado de ello. Si tenéis dudas, mirad las conferencias anteriores de las primeras y veréis cómo de esto ya lo estábamos tratando antes de que se llegara a estos puntos. En fin, una vez más, esto gustará a unos, no gustará a otros, pero es lo que hay. Como decía la profecía, hablando de Europa, más no se unirán, y esto es lo que nos interesa a nosotros. Y viendo más cumplimientos proféticos, algo que sigue siendo costumbre de nuestras conferencias, porque la situación es la que es, y se sigue repitiendo, eso sí, cada vez con más muertos por todos lados, más desgracias de heridos y afectaciones por todos lados, por supuesto, porque esto no va a parar. Y son esas profecías que tienen que ver con Oriente Medio, que tienen que ver con Estados Unidos también y sus aliados, Rusia, China, etcétera. Pues bien, vamos a ver rápidamente ese tipo de noticias que siguen dándose cada día. Mueren 18 miembros del Estado Islámico y un soldado turco en un combate en Siria. Ya veis dónde están también los turcos luchando, ¿eh? Y otros 3 soldados turcos resultaron heridos en el combate. Aviones de la coalición matan por error a 20 milicianos en Irak. Ya siempre estamos con si es por error o ha sido adrede, como siempre pasa. Un exmilitar belga apuñala a 2 policías en Bruselas en un posible ataque terrorista. Bueno, pues una vez más estamos con lo mismo, guerra en un lado, terrorismo en el otro. Y todo vinculado, por supuesto. Más de 20 muertos tras una explosión en la frontera entre Siria y Turquía. Reportan una explosión junto a una comisaría de policía próxima a un aeropuerto de Estambul. Ya veis que la situación que gira en torno a Turquía realmente no es muy agradable, ¿eh? Ultimátum de Putin. ¿Qué hay detrás de la suspensión del acuerdo sobre el plutonio con Estados Unidos? Rusia ha ofrecido a Estados Unidos un ultimátum: cumplir sus amenazas y comenzar una guerra nuclear, o aceptar el hecho de que el mundo ya no es unipolar y empezar a integrarse en el nuevo formato. Ya estamos viendo cómo la profecía de Daniel se está cumpliendo delante nuestro de un modo rotundo. El posicionamiento entre Estados Unidos contra Rusia y viceversa, y Rusia apoyada por China,
se está poniendo a un punto límite. Hay muchos otros artículos de periodistas que están tratando este tema y diciendo que realmente ahora se está peor que en la Guerra Fría y que esto puede llevar a una gran guerra nuclear. Bueno, tiempo al tiempo, pero el panorama gratificante por ningún lado, eso está más que claro. Reportan el derribo de un caza militar turco en Irak. Mueren 22 militares en ataque a campamento de refugiados en Níger. Decenas de muertos en combates entre facciones rebeldes y el Estado Islámico en Siria. Al menos 4 personas heridas tras un tiroteo en la capital de Dinamarca, en Copenhague. Una vez más, guerra por un lado, terrorismo por el otro. Un hombre y una mujer se inmolan al verse rodeados por la policía turca en Ankara. La policía alemana halla material explosivo tras una alarma de atentado en Sajonia y al final consiguieron detener a esta persona que se había dado a la fuga. Y esta ha sido una noticia de las que una vez más ha culpido y fuerte. Al menos 140 muertos y 525 heridos tras un bombardeo saudí en Yemen, lo que ha suscitado una gran polémica y que muchos empiecen a rebotar contra Arabia Saudita, pero que ya veremos cómo termina también el panorama allí, ¿eh? Y ya sabéis que precisamente en ese lugar, en Arabia Saudita, es donde Moisés recibió los 10 mandamientos y es el lugar donde está vetado que se acceda. Bueno, veremos si el Señor al final hará algo para que se pueda ir allí, porque nosotros mismos estuvimos pidiendo permisos para ir de expedición a ese lugar y ni respuesta hubo, y eso que traté directamente con la embajada. En fin, la situación no es nada fácil. Pero desde luego, mirad qué cantidad de muertos, y eso en un momento realmente es horrible, horrible. Y ya sabéis que Yemen también aparece en la profecía bíblica, como la antigua Etiopía, en Daniel, capítulo 11. Y en Turquía, 18 muertos tras un atentado contra un puesto policial en la frontera con Irán. Tampoco son pocos. Un nuevo atentado del PKK causa 19 muertos en Turquía. Y esto en España, detenidos 2 reclutadores clave de Estado Islámico en Gijón y San Sebastián. Bueno, ya lo veis que hay para todos aquí, ¿eh? Y en todas partes. Y aún han habido algo más de noticias que van por esa misma línea de conflictos. En Asia, Pakistán, se reporta una explosión en un tren de pasajeros, con lo cual ya daba que pensar que es por la situación que hay también en ese país de gran tensión. En Filipinas, mirad qué sucede ahora. Suspende sus maniobras conjuntas con Estados Unidos en el mar de la China Meridional. El ministro de Defensa de Filipinas ha declarado que pronto se les pedirá a los 107 militares estadounidenses que se ocupan de reunir datos sobre islamistas radicales con drones que abandonen el sur del país. Ya vemos continuamente las declaraciones del presidente de Filipinas totalmente contrarias al gobierno de Estados Unidos y que se está aliando completamente ¿con quién? Pues con Rusia y evidentemente, por tanto, con China. Y no quieren saber nada también, dicen, ni del dinero de la Unión Europea. Vaya situaciones se están poniendo, cada uno en su lugar, preparándose evidentemente para la consumación de la profecía. Y en Europa, en Francia, 4 agentes heridos en Francia tras un ataque con cócteles Molotov. Ya veis, directamente atacando a la policía. Y en Suecia se registra una fuerte explosión cerca de un club de Malmö. Y aún hay más, pero ya no valía la pena ir añadiendo noticias porque cada día están apareciendo este tipo de noticias. Y la verdad es que veis que sea grato por algún lado. Ha habido alguna otra noticia también, incluso saliendo a la luz pública la cantidad de material que es armamento de guerra español que se está suministrando también a países que luchan, como Arabia Saudita con otros, y por tanto todo esto tiene unas repercusiones morales importantes. Pero claro, se sabe, es el negocio del armamento. Hay unas leyes que dicen que no se puede distribuir, etcétera, etcétera, cuando hay situaciones así para atacar y no sé qué,
pero en cambio, a la hora de la verdad, se buscan medios alternativos para que las cosas sigan llegando de un modo u otro. Ese es el terrible gran comercio de las armas, que hace que las personas importen sencillamente un bledo. Qué triste, qué grandes negocios, los grandes mercaderes de la tierra. Y recordemos que los grandes mercaderes de la tierra, en Apocalipsis 18, van asociados también a alguien. ¿No sabéis a quién? Buscad Apocalipsis 18, vais a ver de quién os habla. Y ahora apartado para ciencia y tecnología. Un estudio fija en 125 años el límite máximo natural para la vida humana. Y dicen que quizás hay alguna excepción de un poco más y otros que no lleguen, evidentemente, pero que para llegar a superar esto haría falta hacer algo más que medicación, etcétera, etcétera, que ha conseguido ir alargando la vida de las personas, la nutrición, y es que se debería manipular algo genéticamente para conseguir más. Se están haciendo experimentos en laboratorios con ratones, etcétera, están consiguiendo algunos progresos, dicen, tocando alguna cosa que hay allí tan diminuta, pero que puede llegar a hacer que el envejecimiento también se retarde, etcétera, etcétera. La gente sigue buscando vivir, vivir, vivir. Quieren vida eterna prácticamente, y en buenas condiciones, claro que sí. Y no se les ocurre pensar que dentro de 14 años, cuando Cristo vuelva, la eternidad va a ser así y mucho mejor de lo que se imaginan, pero para eso hay que querer seguir a Dios y hacer las cosas como Él manda. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Normalmente se plantean otras cuestiones, pero eso no. Tim, el anillo que te despierta para que duermas mejor. ¿Y qué se hace con esto? ¿Qué se consigue? Pues evidentemente ya nos lo dice, dormir mejor, pero ¿cómo funciona? Pues dice que este anillo se pone allí, evidentemente, en el dedo y te va dando una vibración cada X tiempo, cada minuto. Después tú mismo lo tienes que ir parando, pero al final ya te da cada 3 minutos y al cabo de una hora, si ya no va respondiendo más y si va respondiendo igual, eso se detiene y ya consigues dormir. Y eso en un proceso de unos días consigue que vayas regulando tu estado de sueño. Bueno, inventos para todo, ya lo veis. Un exmarine recibe un doble trasplante de brazos. Esto ya es impresionante. Y vamos a ver el vídeo donde todo esto se muestra. Es realmente tremendo ver la capacidad que tiene la ciencia de poder hacer esto. Impresionante. Y bien, ahora nos adentramos en el apartado para Latinoamérica, y que tampoco es que siempre resulte muy agradable. En México especialmente, mirad, mueren 5 personas en el asalto a un autobús público en Guerrero. Hallan en 600 fosas, 600 restos humanos en el estado de Coahuila, en México. 600 restos humanos, ¿eh? Encuentran asesinados y mutilados a 3 estudiantes desaparecidos en Veracruz. Vaya panorama, ¿eh? Vaya panorama. ¿Y por qué? Ya lo sabéis, se está moviendo mucho tema de droga, sí, pero también hay otras cosas y muchas veces tiene que ver con cuestiones satánicas, ¿eh? Pero bien, ahora saltamos de México a Colombia. La segunda guerrilla de Colombia y el gobierno anuncian diálogos de paz. Y es con ELN. Ahora van a intentar hacer la paz con ellos y finalmente irán trabajándolo todo, y como decía el Papa, cuando todo esté seguro, 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 entonces iré allí. Pues siguen trabajando para conseguir ese objetivo y después conseguir otras cosas, evidentemente. Por un lado, por otro, desde luego, se va a liar, eso seguro. Ya sabéis que a Santos le dieron, al presidente del país, precisamente el Nobel de la Paz. No ha conseguido la paz absoluta, pero desde luego está trabajando para esto. Antes esta persona era ministro del Interior en cuestiones bélicas también en su país. Ya veis, las cosas cambian cuando se reciben órdenes para que las cosas cambien, ¿eh? Guerras y rumores de guerras. ¿Avanzamos hacia el inevitable choque de 2 potencias fronterizas nucleares? ¿De quién está hablando aquí? Pues entre India y Pakistán. Una vez más, esa situación es tensísima. Pero claro,
Ahora nos vamos a poner, ya dejando de lado todo el tema de guerras, en algo que realmente quizás es la parte central del tema que tendremos hoy, que es realmente preocupante. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, podemos pensar, sí, esto tiene que ver con temas de homosexualidad y de generaciones y no sé qué, pero hubo más cosas. Sí, manipulaciones genéticas, también, sí, pero más. Mirad, hay una serie de textos que yo normalmente os paso deprisa, pero que vale la pena que ahora leamos quizás con detenimiento para ir viendo en qué consistía todo eso. ¿Y qué pasó? Lucas 17, del 26 al 30 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Habla Jesús mismo de qué pasaría en el mundo cuando Él estuviese por venir por segunda vez. O sea, dentro de 14 años y algo. Y dice que se repetiría la historia de los días de Noé. ¿Y qué pasaba entonces? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, o sea, divorcios, etc., hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, estaban en negocios, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en su segunda venida. Con lo cual nos está diciendo, ¿qué había en los tiempos de Noé? Pues ya lo habéis visto. ¿Qué había en los tiempos de Lot? Sodoma, Gomorra, ya lo sabemos. Pues aún hay más textos, mirad, en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya vemos que esto cada vez está siendo más literal también en nuestro tiempo. Pero añadamos Génesis 6:11, ¿qué nos dice el texto? Miradlo bien. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Yo no sé si solo ver las noticias que hemos pasado hasta aquí nos hace ver claramente que realmente esto está siendo de una literalidad absoluta. Pero claro, a veces pensamos, sí, la tierra llena de violencia con las cosas que se hacen, pero a veces hay cosas que también nos pasan desapercibidas que encajan con esto. Pero bien, sabiendo toda esa situación y los panoramas que había, miremos si las cosas no se van repitiendo. El Partido Popular vota con Podemos tramitar una ley que recogería hormonar a menores sin autorización paterna. Los populares sorprenden en medio de la lucha del Partido Socialista Obrero Español y la formación morada por el favor del lobby gay. Y bien, mirad la fotografía, quienes aparecen aquí, ya veis que es la que parece ser que va a coger el poder dentro del PSOE, aparentemente. Ya veremos si será así o no, pero ya veis la bandera que ostentan, el abanico, con qué colores y qué representan. Y mirad qué nos dice el texto. El PP ha votado hoy en el Parlamento andaluz una proposición de ley de Podemos para garantizar los derechos de las personas que se reconocen como lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, y para erradicar la LGTBI-fobia en Andalucía, que incluye aspectos controvertidos como la posibilidad de que menores puedan someterse a un tratamiento de hormonas para el cambio de sexo sin consentimiento paterno, la reserva de empleos públicos a las personas transexuales o la inversión de la carga de la prueba sobre denunciados por conductas discriminatorias con miembros del colectivo LGTBI. Pues ya veis, esto va avanzando por todos lados, ¿eh? Y aquí empezamos a adentrarnos en lo que os decía. La maldad que está llegando a puntos que no solo es entre adultos, está llegando a los niños. ¿Y de qué modo? Una niña de 8 años hospitalizada tras recibir una paliza de 12 alumnos mayores de su colegio, esto en Mallorca. Y además, antes de venir, estaba leyendo la noticia que la chica está recibiendo mensajes de excompañeros de colegio que la están amenazando. Bueno, supongo que la policía ya se pondrá a ello, pero mirad, y diréis, bueno, esto puede ser una cosa aislada. La carta de la madre de un niño que se ahorcó por sufrir acoso escolar. Hoy ha sido mi hijo, mañana puede ser el tuyo.
El pequeño Asad Khan, de 11 años, fue encontrado por su madre ahorcado en su habitación en Bradford, Reino Unido. Había llegado a su nueva escuela a principios de septiembre y comenzó a ser acosado desde el principio. Su madre publica ahora una desgarradora carta en la que pide ayuda para la investigación. Dicen que su hijo era inofensivo, nunca se ha ido de casa sin darme besos y abrazos. Bueno, un chico cariñoso, sensible, parece ser, y ya veis, cuando hay cierta presión, lo que puede llegar a acontecer. Desde luego es impresionante cómo se está llegando a la maldad en estos extremos tan grandes de acoso entre niños también. Antes podía haber un acoso, había un grito, una patada, una bofetada y se acabó, pero ahora parece ser que los niños van dándole más a todo esto. Un ataque con una motosierra y un hacha en un centro comercial de Bielorrusia. Esto ya parece de película, de terror. Yo no sé si es que realmente las locuras diabólicas se están posesionando de la gente por estos medios, precisamente, por ver lo que no toca ver. Y ya hemos hablado de eso en Puertas Dimensionales. No es ninguna tontería ni locura lo que estoy diciendo ahora. Y mirad, más sobre niños. Un grupo de colegialas tortura con un machete a una compañera en Brasil. Las agresoras de entre 13 y 16 años, bueno, no son tan niños, son esa etapa de la pubertad, adolescencia. Pensaban que la víctima pretendía al novio de una de ellas, por lo que la engañaron para ir con ellas. En el patio de una vivienda habían cavado un hoyo con la intención de enterrarla allí después de haberla torturado durante horas. Y así, unas 4 horas. Al final, un momento que se fueron a lavar las manos de la sangre que llevaban de su compañera, sirvió para que la chica se saliera del agujero y fuera aún a pedir ayuda. Bien, aquí veréis en portugués precisamente la explicación que se da sobre esta tortura, lo que estas chicas pretendieron e hicieron con esta chica. Menos mal que al final no terminó. Y además la frialdad de grabarlo todo en un vídeo, filmándolo. ¿Hasta qué punto se está llegando? Algo está fallando, porque esto evidentemente implica que también en casa algo falla, algo de la educación no funciona. Ya no digo también en las escuelas, pero toda la sociedad en sí. ¿Qué está pasando para que esto vaya aconteciendo cada vez más? Pues da que pensar, ¿eh? Pero desde luego la violencia, cuando dice el texto bíblico que toda la tierra iba llena de violencia, evidentemente no solo habla de adultos, también habla de los más jóvenes. Y bien, mientras vemos que todo el panorama sigue preparándose para el regreso de Cristo, tal como estaba profetizado, siguen pasando grandes desgracias, como avisos que el Señor sigue soltando para que la gente reaccione. Y cómo cuesta, ¿eh? Cómo cuesta. Pues bien, ya sabéis que Dios permite que pasen cosas, y las permite, y Satanás actúa desde luego, y Dios lo permite para eso, para que las personas piensen, reaccionen, se acerquen a Él. Pero normalmente, ya sabéis, como se dice en el dicho famoso, si uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, dicen, ¿no? Pues eso realmente pasa con Dios, con muchas personas. Mientras todo va bien, no pasa nada. A la que pasa una desgracia, entonces, ¡ay!, todos a buscar. La lástima es que también eso a veces pasa como la liebre que hemos visto al principio. Un buff de salida tremendo, después se detiene, un poco más, que parece que arranca, pero no. Y otros son constantes y siguen avanzando en la vida de fe, en la vida con Dios. Tifón. Casi 40.000 japoneses esperan la evacuación por el tifón Chaba. Evidentemente ha causado también sus estragos, como no. Huracán, y esta ha sido la otra noticia impresionante de muertes y desgracia que ha pasado esta semana. Y si antes hemos visto lo de los 140 fallecidos por ese acto terrorista tan salvaje, el huracán tampoco se ha quedado nada corto. Primero, el huracán Matthew pasó por República Dominicana y dejó 4 muertos. También pasó por Haití y Jamaica, haciendo graves desperfectos. El paso del huracán Matthew deja en ruinas a Baracoa, en Cuba. No murió nadie, pero arrasó y de qué modo.
Pero, claro, siguió su curso, pero algo llamó mucho la atención y fue esto. Llega Matthew, las imágenes de satélite muestran a la monstruosa tormenta acercándose a Estados Unidos. Y esta imagen dio la vuelta al mundo ya sabéis que hay una cosa psicológica, que es que cuando vemos una imagen, a veces la relacionamos directamente con algo que nos parece o se parece mucho. Y cuando la gente vio esto, vio una calavera. Y, bueno, se habló mucho y mucho se escribió al respecto. Y todo esto lo mostró precisamente un meteorólogo. Y claro, cuando uno ve la imagen da que pensar, porque desde luego se parece a algo catastrófico. Mirad si no, como si fuese una calavera, ¿no? Bueno, sea lo que fuere, la verdad es que realmente ha sido de muerte absoluta. Y llegó hasta Estados Unidos y allí también murieron 17 personas. Pero por donde más estragos causó fue precisamente donde tiempo atrás hubo un terremoto en Haití y ya superaron los 1000 el número de muertos en Haití precisamente por el huracán Matthew. Vaya desgracia, ¿eh? ¿Os dais cuenta dónde está la seguridad? En ningún sitio. Donde hay la vida, en cualquier momento puede haber la muerte. Por eso siempre debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor, porque en cualquier momento nuestra vida se agota. Y a veces hacemos tantos planes, tantas cosas y dejamos de lado a Dios, cuando no nos damos cuenta que lo realmente importante es precisamente lo otro. Bien, ahora cambio climático, siguen saliendo noticias al respecto. La Tierra alcanza temperaturas nunca vistas en 115.000 años. Es curioso, hace 115.000 años se ve que ya han podido comprobar que habían unas temperaturas que llegaban a este punto. Bueno, es curioso porque hace 6.000 años que hay la vida sobre la Tierra y en cambio ellos ya hacen valores de 115.000 años atrás. Bueno, pero como era de esperar, todo es siempre para ir saliendo noticias que siguen dando a entender que esto, como no se haga algo, ya podemos ver que se va todo a la porra, ¿no? Pues bien, evidentemente cuando hemos visto cambio climático, Laudato Si, es porque el papado ha estado trabajando muy bien para conseguir que todo esto sea el tema de cada día y evidentemente conseguir que se imponga una ley en las naciones, para todos. Y ellos como los líderes morales, los que han ido por delante con todo ello, luchando para que todas las naciones lo quieran aplicar, y al final, ¿qué harán? Conseguirlo. Y recordemos allí dentro que hay, en esa ley, imponer el domingo como día de reposo a nivel mundial para la solución definitiva, ¿eh? Sí, porque tiene que ver también de lleno con eso. Y la profecía nos dice que lo iban a conseguir. Lo que muchos no esperaban era que fuera a través de cuestiones de cambio climático y medio ambiente, ¿eh? Entre otras cosas, por supuesto. Científicos revelan una inesperada fuente de contaminación ambiental. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, son gases de efecto invernadero que dicen que ahora tiene que ver precisamente con los embalses, con estas presas que se han hecho artificialmente y que generan un dióxido de carbono tremendo, cantidades industriales. Hasta esto dicen que está cambiando el clima. Bueno, pues por todos lados una psicosis en ello, ya lo veis. Y ahora cambiamos de tema, Hollywood. Bueno, ya sabes que cuando pongo Hollywood no necesariamente me refiero a que sean películas de Hollywood, pueden ser de otras productoras de otros lugares, me estoy refiriendo a films en general, a películas. Pero, bueno, una que parece que puede ser buena. ¿Y en qué consiste? Pues que Mel Gibson, el famoso actor y director, que hizo también La Pasión de Cristo, entre muchas otras, ha hecho una película basada en la historia de un adventista. Durante la Segunda Guerra Mundial, un chico que quiso ir a ayudar, pero sin llevar armas. Fue, desde luego, nada agradecido por sus compañeros, la verdad es que lo pasó realmente mal, pero él decidió no llevar armas. Y cuando todos lo consideraban un cobarde, un no sé qué, resulta que gracias a él se salvaron muchísimas vidas y fue realmente uno de esos llamados héroes en las guerras, pero sin pegar un solo tiro.
Pues esta película ya se ha estrenado ahora en festival, ha sido, dicen que muy aplaudida, 10 minutos de aplausos seguidos y apunta a Oscar. Bueno, ya veremos. Pero lo importante es la historia y parece ser que va muy en consonancia con lo que realmente llegó a pasar. Vamos a ver el tráiler ahora de esa película, que está en inglés pero subtitulado en español, para que podáis ver un poco de qué va. Bien, ya sabéis que Mel Gibson es católico y al menos no se ha centrado solo en personajes que tengan que ver con su religión, sino ha cogido a alguien que fue un ejemplo a seguir y que desde luego es toda una lección tremenda para todo el mundo. Una vez más, a veces hay alguna película que vale la pena, pero qué pocas son, qué pocas son. Bueno, pues ahora nos adentramos ya en el apartado del Vaticano y una vez más de lo mismo. ¿A qué me refiero? Destapan red de sacerdotes católicos que grababa y transmitía orgías en la web. En fin, ya sin comentarios. Ecumenismo. La Declaración Común Católico-Anglicana indica su esperanza a pesar de las nuevas dificultades. La ordenación de las mujeres y temas sobre la sexualidad han creado nuevos obstáculos. La declaración reconoce que, como nuestros predecesores, a pesar de que no vemos aún soluciones a los obstáculos que están delante de nosotros, no nos hemos desanimado. Señala, en cambio, que confiamos que el diálogo y el mutuo empeño volverán más profunda nuestra comprensión y nos ayudarán a discernir la voluntad de Cristo para su Iglesia. Ya veis, hay obstáculos, pero no se detienen, siguen avanzando. Las divergencias no pueden impedirnos de reconocernos recíprocamente como hermanos y hermanas en Cristo, debido a nuestro común bautismo. Hay algo que los une, ya lo veis. Ni llevarnos a disminuir nuestro empeño ecuménico, como tampoco a obstaculizar nuestra oración común, porque más amplia y profunda que nuestras divergencias son la fe que compartimos y nuestra alegría común en el Evangelio. Ya veis que siempre al final las divergencias no importan, sino lo que le importa es estar unidos y si hay una verdad que no es, no pasa nada. Qué cosas. Se señala que podemos y debemos trabajar juntos para proteger y preservar nuestra casa común, viviendo, instruyendo y actuando para favorecer un rápido fin de la destrucción ambiental. ¿Os dais cuenta en qué basan el ecumenismo? Cuestión de medio ambiente, que ofende al Creador y degrada a sus criaturas, y generar modelos de comportamiento individual y social que promuevan un desarrollo sostenible e integral para el bien de todos, lo que está hablando tanto el Papa del bien común, y además estar unidos en la causa común para sostener y defender la dignidad de todos los hombres. Pues ese es el trabajo y esos son sus objetivos, y van a trabajarlo y de qué modo para conseguirlo, y las personas a nivel general van a creer que realmente lo hacen así por eso, y no saben que eso es el primer paso para que haya ese gobierno mundial y esa religión mundial donde el papado triunfe, y evidentemente para ponerlos todos después en situación contra el auténtico pueblo de Dios. Eso es profecía, eso se va a cumplir, seguro, y lo vamos a ver más pronto que tarde. Señala también la impaciencia de progresar hacia la plena unión, ya veis, están impacientes por eso, y que reciben con esperanza el encuentro de estos días entre pastores católicos y anglicanos de la Comisión Internacional Anglicano-Católica. Pues seguirán trabajando, y mirad si no, el Papa a los anglicanos, no cansarnos nunca de pedir al Señor el don de la unidad. El Santo Padre recibe al arzobispo Welby y los primados de las provincias anglicanas y les recuerda que el ecumenismo no es nunca un empobrecimiento, sino una riqueza. Con lo cual, ya vemos claro, van a por ello. Asimismo, ha asegurado que ha crecido la convicción de que el ecumenismo no es nunca un empobrecimiento, sino una riqueza. Ha madurado la certeza, ha asegurado, de lo que el Espíritu ha sembrado en el otro produce una recogida común. Fijaos que siempre estamos en lo de común, Por eso ha invitado a hacer tesoro de esta herencia y a sentirse cada día llamados a donar al mundo, como pidió Jesús, el testimonio de amor y de unidad entre nosotros. Y finalmente la misión,
Este es el tiempo en el que el Señor nos interpela de forma particular a salir de nosotros mismos y de nuestros ambientes para llevar su amor misericordioso a un mundo sediento de paz, ha subrayado el Papa. Una vez más, el tema de la paz, que es la gran excusa para que todo se solucione. Primero, ya lo veis, es necesario ponerlo todo patas para arriba. Después se da una solución y la gente la va a acoger. ¿Y de qué modo? Evidentemente, es la solución que todo el mundo quiere. Y eso lo están trabajando a la perfección. Vaya que se lo hacen. Twitter y ecumenismo, pues también por Twitter. El diálogo ecuménico interreligioso por el Papa Francisco en Twitter. En fin, no desaprovechan nada, ¿eh? Todo el mundo en pos de la bestia. Francisco recibirá al presidente Macri y a directivos de la Conferencia Episcopal Argentina, en el marco de la canonización del sacerdote argentino José Gabriel Brochero, que se realizará el 16 de octubre. Todo el mundo en pos de la bestia. ¿Se tragarán más, se tragarán menos? ¿Habrá cosas entre ellos? Sí, pero es igual. Todos saben que se tienen que ir a supeditar allí. Quien manda, manda, ¿eh? Tristeza papal. ¿Qué cosas? Mirad esto. El Papa triste por la boda entre dos monjas en Italia. Se trata del caso de dos religiosas, una italiana y otra sudamericana, que han colgado los hábitos tras enamorarse durante una misión en África. El Papa ha dicho: ¿quién soy yo para juzgar? Nadie debería juzgar. Esa frase nos ha abierto el corazón, señalaron las ex religiosas. El enlace fue oficiado por un sacerdote expulsado en 2003 por Juan Pablo II por bendecir a parejas homosexuales. Y el Papa dice que ahora está triste por esta situación. Pero bien, ya sabéis que es su forma de expresarse y ya está. Lo que hay detrás ya lo sabemos, ¿eh? Invocación a la Madre del Cielo. Una vez más vuelve a surgir este título honorífico que le dan a la Virgen María, cuando en verdad este título honorífico no era de la Virgen María, sino de Semiramis en Babilonia. ¿No sabéis de qué va? Buscad un poco de historia y os vais a dar cuenta cómo están engañando a tantas personas. Francisco recuerda que María nos permite comprender lo que significa ser discípulo de Cristo. En la vigilia con ocasión del jubileo mariano, el Santo Padre indica que María expresa la riqueza de la misericordia divina, que va al encuentro de cada una de las necesidades cotidianas. ¿Qué cosa? Si María está muerta, ¿cómo va a hacer eso? No está en el cielo aún. Está esperando la segunda venida de Jesús y despertará del sueño de la muerte. Y ahora está inconsciente, no se entera de nada. ¿Que no sabemos lo que pone la Biblia sobre el estado de los muertos aún? Pues ya va siendo hora que lo sepamos, porque la inmortalidad del alma, iba a decir es un cuento chino, pero es que es un cuento chino, japonés, de todos los continentes y de todo lo que queráis, porque todas las religiones paganas han creído en eso, pero no en la palabra de Dios. Eso no aparece allí. Y las personas que creen que aparece, que se miren bien los textos, mirad los estudios bíblicos que hemos presentado al respecto, y os vais a dar cuenta que realmente lo que se enseña no siempre es cierto. Y bien, os lo decía, para finalizar, el Papa ha invitado a invocar a la Madre del Cielo, con la oración más antigua con la que los cristianos se dirigen a ella, con la certeza de saber que somos socorridos por su misericordia maternal. A continuación, todos los presentes han rezado: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Pues en definitiva, este tipo de palabras es las que eran dirigidas a Semiramis y a su hijo Tamuz, no a la Virgen y al niño Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Adaptar el culto pagano, lo disfrazaron del cristianismo y siguen adorando lo mismo que se adoraba en Babilonia. Y los pobres feligres no tienen idea de eso. Engañados totalmente. Luego lo dicen y se enfadan. ¿Y qué culpa tengo yo de la verdad? La verdad es la verdad. Lo que no os debería hacer es provocar enfado contra quien dice la verdad, sino contra los que os han estado engañando y ya os va bien a veces que seguir en el engaño. Os estáis jugando la salvación, ¿sois conscientes de esto? ¿Por qué se le llama Babilonia al Vaticano, bíblicamente? Pues por esto, porque siguen en todas las costumbres religiosas de Babilonia,
disfrazadas de cristianismo, con un lazo atractivo, distinto, y ya está. Pero en el fondo, dentro, es lo mismo. Espero que no os enfadéis. Yo espero que de verdad el Espíritu Santo sea posible que os llegue a tocar el entendimiento para que aceptéis la verdad y salgáis del gran engaño. Porque estando en un error doctrinal, vais a otro error doctrinal, es una cadena de errores doctrinales que no os pueden llevar a la salvación. Una cosa es que no sepáis nada, pero una cosa es que cuando sabéis la verdad debéis abrazarla. ¿Creéis que ante Dios vais a poner excusas como cuando me escribís tantos y me maldecís los huesos? Esto no servirá ante Dios. Ante Dios debéis reaccionar, y positivamente, humillándonos. Debemos hacerlo todos y cambiar lo que no está bien, y si es de creencias igual. Dios quiere que utilicemos la razón, la inteligencia que nos ha dado. Quiere que seamos certeros en lo que Él dijo, y que sigamos eso, no que sigamos las cosas de Satanás, por supuesto. Mirad qué cosa curiosa, 13 y 11. Los que habéis visto las conferencias del Gran Engaño, sobre todo en las primeras, estuvimos hablando mucho de cuestiones de numerología y cómo el Vaticano utiliza precisamente ese tipo de números tantas veces porque saben sus significados y, eso sí, lo tuercen hacia el otro lado, hacia el lado oscuro. Porque los números son de Dios, evidentemente. Luego, claro, a Satanás le interesa aplicarlo de otro modo, todo para él, por supuesto. El Santo Padre anuncia un consistorio y creará 17 nuevos cardenales. Será el próximo 19 de noviembre, el día antes de la clausura del Año de la Misericordia, que se va a concluir, ya veis, en breve. El Papa Francisco anunció este domingo, después de la oración del Ángelus, que rezó en la plaza de San Pedro la convocación de un consistorio en el cual creará 17 nuevos cardenales, de los cuales 13 electores. O sea, hay otros 4 que no podrán elegir, por si hace falta elegir un nuevo papa. Solo esos 13. Tengo la alegría de anunciar, señaló el Papa Francisco en el día del jubileo mariano, además jubileo mariano, María, que el sábado 19 de noviembre, en la vigilia de la clausura de la Puerta Santa de la Misericordia, tendré un consistorio para nombrar a 13 nuevos cardenales de los 5 continentes. Son originarios de 11 naciones, que expresa la universalidad de la Iglesia, que anuncia y da testimonio de la buena noticia de la misericordia de Dios en cada rincón de la tierra. 13 y 11. 13, claro, evidentemente, ya sabéis, como siempre, el número que Satanás se asigna a él mismo, aunque antes era cosa divina, de verdad. Y 11, aprobado por ley divina, en este caso, ¿por quién? Por el otro, de divina nada, de satánica mucho. Siempre juegan con los números, ya lo sabéis, y de qué modo que juegan con ello, Y la mayor parte de gente no se entera, qué lástima. Luego dicen que son tonterías, ya. Moral en el deporte, atención a esta noticia. Primero vamos a ver un vídeo. El Papa pide que el deporte no se manipule ni se convierta en negocio. Evidentemente lo motiva a términos morales, vamos a verlo. Poner el deporte como algo ejemplar, que sirva para ir cambiando a las personas, que todos puedan acceder, que no se trate de negocio, sino que se trate de influir en las personas todos los mejores conceptos que lleva el deporte, etcétera, etcétera. Moralidad, en definitiva. Es curioso que también allí, mientras, aparecen gente haciendo artes marciales, qué cosas tan pacíficas, ¿no? Y que ya sabéis de dónde proviene todo el tema de artes marciales, en verdad viene del lado oscuro, pero en fin, allí también están como si nada. Y por si fuera poco, en una de las paredes de la sala se ve siempre como esa gran vitrina en forma de ojo al fondo. Pero ¿sabéis lo bueno de todo esto? Es que Ban Ki-moon estaba allí, el presidente de la ONU, que dentro de poco va a cambiar, y ahora vamos a ver quién será el elegido. Pero, ¿por qué todo esto? Evidentemente quieren conducir al mundo, como sea, a la moral, a una falsa moral, en definitiva, porque será solo una apariencia. Pero mirad qué ha sucedido junto a esta noticia. Entregan la primera tarjeta verde en la historia del fútbol. Diréis, ¿tarjeta verde? ¿Y esto en qué consiste? ¿Le dan hierba? No, no. Esta tarjeta verde es para reconocer el buen comportamiento deportivo de los jugadores. Y precisamente
en el Calcio, en la Liga Italiana, ya se ha entregado esta primera tarjeta verde. Parece ser que no se muestra durante el partido, así como las otras que son de hacer falta, amarilla o roja, que te expulsan, sino al final del partido. Es como cuando dan el premio al mejor jugador del partido, pues algo parecido a eso. Pero en este caso no por ser el mejor jugando, sino por ser el más noble. Y ha habido una situación en que hubo un balón que si salía a córner y daban córner y el chico mismo dijo, no, yo la he tirado fuera, o sea que no es córner, es saque de puerta. Y entonces todos lo aplauden y se le concede esta tarjeta verde. Bueno, qué casualidad, ¿no? Mira por dónde el Papa habla de poner el deporte con moral y patam, sale esto. Que evidentemente ya se había tratado un tiempo antes para poder hacer, ¿eh? Las cosas no pasan porque sí. Alguien está moviendo muy bien los hilos por detrás y ya va siendo hora que nos vayamos enterando de quién y por qué. Ahí está el líder moral. Concierto benéfico de Claudio Baglioni en el Vaticano por Bangui y las víctimas del terremoto en Italia. La Gendarmería Vaticana y la Fundación Ostia juntos por una buena causa. Y el líder moral no es este señor que veis en pantalla, sino lo que ahora vais a ver. El proyecto AFRAI surge por indicación del Papa Francisco del corazón de África y llega al corazón de Italia para construir actividades y obras a favor del mundo de los niños, lejanos y cercanos, en un abrazo partícipe y solidario que va desde quien vive desde siempre en condiciones difíciles a quien las está viendo en este momento. Por tanto, el líder moral es el Papa. Evidentemente que es el Papa, ¿quién si no? Pues bien, algo más se está tramando y ahora nos vamos a desplazar hasta Estados Unidos, el falso reavivamiento. Más de 300.000 estudiantes llevarán sus Biblias a las escuelas para celebrar la libertad religiosa. Y diréis, pero si esto es muy bueno, y va a ser el 6 de octubre, qué bien, sí. Vale, pues resulta que esto ya ha pasado, pero ¿por qué se está haciendo? Se está trabajando continuamente para fomentar otra vez el volver a la religión. Evidentemente no será en la verdad, pero debe haber un falso reavivamiento. ¿Para qué? Pues para aceptar que hace falta esa moral, algo que una, algo que lo encuadre todo, y que por fin todo esto sirva ¿para qué? Para poner la ley dominical, porque la mayor parte estarán totalmente de acuerdo. Y hay gente que, claro, ve una noticia así y dice, esto es excelente. Sería excelente si no supiésemos lo que hay detrás, ¿eh? Pero bien, tanta gente se queda con lo excelente y no le da por profundizar, o porque desecha la profecía bíblica y dice que esto son malas interpretaciones, o es que los adventistas están locos y cosas de esas. Bueno, pues ya se lo encontrarán, pero ya estáis viendo que todo lo que hemos dicho a lo largo de todos estos años, todo va pasando, ¿eh? Os debería hacer pensar un poco al menos. Mirad, ley dominical precisamente, en Argentina. Mercantiles luchan por la ley de descanso dominical. Además es que, mirad, los adventistas vienen diciendo durante más de 150 años que habría una ley dominical. ¿Y cómo se llama precisamente? Ley de descanso dominical. Bueno, pues ¿no es lo mismo prácticamente? Da que pensar. Pues se está trabajando ahora en Santa Fe para conseguir los resultados esperados también allí, ¿cómo no? Y bien, ya sabéis que la ley dominical en sí, con gran fuerza, saldrá en Estados Unidos y se va a expandir rápidamente por todos los demás lugares. Y hablando de eso, vamos a Estados Unidos, para que veamos cómo está la situación también allí. Un policía muerto y otro herido tras un tiroteo cerca de un centro docente en Lancaster, California. En un centro docente, ¿eh? La policía investiga el asesinato de 2 niños y un adulto en Oregón. Se produce un tiroteo con múltiples víctimas en Michigan, en Grand Rapids. Precisamente es la zona donde estuve impartiendo conferencias. Espero que los hermanos de allí estén bien, pero los hermanos de allí y todos los que son pueblo de Dios, desde luego. Pero ya veis qué situación, ¿eh? Es realmente uno por aquí, otro por allá, es un continuo. 2 policías muertos y un tercero herido en un tiroteo en Palm Springs, en California. También allí. Ya veis, vayáis donde vayáis. Pero aún hay más noticias que están relacionadas con Estados Unidos y también con Canadá.
y tiene que ver con lo que veis en la imagen, con payasos. La histeria de los payasos diabólicos sigue creciendo en Estados Unidos y Canadá, e incluso ya hay algunos que hacen redadas para ver a alguno por la calle vestido de payaso e ir a por él, porque normalmente estas gracias, entre comillas, que hacen estos payasos son cosas realmente nefastas. ¿Y todo por qué? Pues por las películas de terror que ven por televisión o yendo al cine. Y luego algunos se inspiran en eso para ir asustando gente como mínimo asustándolos. ¿Os dais cuenta hasta qué punto se está llegando? Y eso sí, van a fomentar Halloween tanto como queráis y esas cosas macabras, por supuesto. Y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es motivando a la gente a seguir las cosas satánicas por todos lados y que la cabeza se les vaya donde no toca. Pero en fin, así está el panorama. Antes os decía, Ban Ki-moon va a dejar de ser secretario general de la ONU. ¿Quién lo va a sustituir? Pues va a ser este señor. Guterres recibe el respaldo de la ONU para convertirse en su nuevo secretario general. Y este señor portugués, ¿de dónde surge en definitiva? Pues claro, era de esperar. Solo era cuestión de poner su nombre, buscar datos y evidentemente ha salido algo. ¿Y qué es? Pues que pertenece al grupo Bilderberg. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas tan sorprendentes. Uy, sí. Madre mía. Bueno, pues en definitiva era de esperar, todo queda en casa. ¿Y quién movió el Club Bilderberg de un principio? ¿Lo recordáis? Ah, los jesuitas. Es curioso. Bueno. Apartado ya puestos para el lado oscuro. Por cierto, hablando de jesuitas, ya sabéis que aún siguen reunidos para mirar quién va a ser el nuevo general de la Orden de los Jesuitas. Veremos quién será. Aún siguen reunidos. Escuela primaria de Estados Unidos abrirá club satánico. Y antes os decía la cuestión de niños. Pues mirad, esto es para escuela primaria. O sea, los pequeñines, ¿eh? Un club para Satanás o el club de Satanás después de la escuela. ¿Y todo esto para qué? Dicen, no, que no se les va a enseñar cosas raras, sino a la ciencia, al pensamiento racional, a que se puede ser buena persona sin ser cristiano o tener divinidades, etcétera, etcétera. Claro, esta es la parte que parece amable de la cuestión. Después ya sabemos lo que hay, por supuesto, ¿no? Pues bien, mientras esta es la situación imperante, cada vez más extensa por todos lados, que todo lo malo abunda y lo bueno cada vez se ve menos, ahora adentramos, ¿en qué apartado? Nos adentramos en el de Israel, ya prácticamente finalizando. Piloto de un caza F-16 israelí muere tras un ataque en Gaza. Ya sabéis que están también en situación de terrorismo, de ataques a los países de al lado, ese miedo, lo de siempre. Un palestino mata a 2 personas y hiere a 5 en Jerusalén. Jamás reivindica el ataque. Y en Jerusalén mismo, ¿eh? Y atención ahora a esto. Pollos y gallinas, las aves expiatorias para el judaísmo en Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Qué hacen con esto? Pues algo que era de esperar. Ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías, pues siguen haciendo sacrificios. Y los hacen también en el día de Yom Kippur, que precede al Rosh Hashanah, el Año Nuevo, para ellos allí. Y en definitiva, ¿qué siguen haciendo? Ya sabéis que los pollos, las gallinas, como sacrificio era pues más económico que los corderos, y esto se utilizaba ya en la época antigua. Pues siguen haciéndolo. Y algunos dicen que esto arranca no de la cuestión bíblica, sino de la Edad Media, que era también para cosas, en fin, que ya os lo podéis imaginar, nada bueno, ¿eh? Pero que siguen haciéndolo como una costumbre, una tradición. ¿Os imagináis qué cantidad de animales van a matar solo por no creer en Cristo? Qué lástima, ¿eh? Como si no hubiesen suficientes evidencias para creer en Jesús como el Mesías. Pero claro, aún siguen igual como hace 2000 años. Qué lástima, ¿eh? Tarde o temprano esta gente deberá conocer la verdad también y deberán decidirse. Pero evidentemente fácil los cambios nunca son.
y menos cuando son cuestiones de tantos años por generaciones. Hay que ser muy sincero y muy valiente y muy humilde ante Dios. Una falsa enseñanza también. Un rabino de Chabad fue herido gravemente a golpes en Ucrania. Claro, esto no es la falsa enseñanza, por supuesto, esto es un hecho que pasó, lamentable, como no. Pero mirad esto, los peregrinos se congregan en Uman para la festividad porque en ese sitio se encuentra la tumba del rabino Nachman de Bratslav, fundador del movimiento jasídico de Bratslav. Ese carismático rabino eligió ser enterrado en dicha localidad porque miles de judíos fueron asesinados allí durante los pogromos de 1749 y 1768. Pero mirad ahora, el rabino Nachman prometió a sus seguidores que salvaría en el más allá a todo aquel que visite su tumba en Rosh Hashanah, en Año Nuevo. O sea, que estaba enseñando el ¿qué? La inmortalidad del alma. Judíos creyendo en inmortalidad del alma. Desde el más allá los iba a salvar si visitaban su tumba. Pues vaya forma de explicar bien las Escrituras, ¿eh? ¿Y qué hace la gente? Pues ala, todos para allá como peregrinos para poder ser salvos. Qué lamentable que no se pongan a estudiar la Biblia a conciencia, bien. Sabrán muchas cosas, pero desde luego en lo esencial patinan, y vaya forma de patinar. Qué lástima. Todos deberán conocer la verdad, todos deberán decidirse. Y bien, vamos a terminar con una cita de Ellen White, que aparece en Maranata, el Señor viene, el libro recopilatorio que venimos utilizando desde hace un tiempo, extrayendo la página siguiente a la que mostramos el día anterior, en la última conferencia, la 276 de Noticias, porque va totalmente ligado, explicando ese día de Jehová. Si vimos lo del día oscuro, aún habían otros acontecimientos que debían cumplirse para ese tiempo final. Pues mirad cómo nos muestra este escrito, la verdad del cumplimiento profético, y que por desgracia tantísimas personas llegan a ignorar, incluso creyentes cristianos, sean católicos o protestantes. Mirad esto. Caen las estrellas del cielo, es el título. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29, palabras de Jesús. En 1833 apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces, durante horas seguidas, en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Esto lo está diciendo ella en los años 1800 y pico. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos, «Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Son las palabras registradas en Mateo 24, 33.
Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecía como un libro cuando es arrollado o enrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Claro, y cuando vemos esto, ya enseguida nos da que pensar, ¿no? Todo esto ya aconteció en el orden mismo en que aparecían las Escrituras. Por tanto, el tiempo del fin ya estaba allí. Pero recordemos, habrá una repetición de acontecimientos justo antes del retorno de Cristo. Pero hay algo que aún queda pendiente, y es eso. Lo que hemos visto, la última de las señales, tierra removida, etcétera, etcétera, con todo lo que va a pasar. Ese es el momento ya de la venida de Jesús. Pero ¿por qué hay personas que ponen las cosas donde no tocan en la profecía? Pues muchas veces porque ignoran la historia. Yo os aconsejo que leáis el libro El conflicto de los siglos de Ellen White. Allí vais a encontrar todo esto documentado de las fuentes originales, que podéis consultarlo, y veréis que realmente son cosas que acontecieron, y especialmente allí esto, en Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Sabéis? Estados Unidos era el lugar donde la gente podía entender más este tipo de profecías. Era el lugar donde aún se estudiaba la Biblia. ¿En los otros lugares pasaba eso? Difícilmente. Pero aún y así, la corrupción estaba llegando a buenos límites también en esa época ya. Y empezaron a pasar estas cosas y la gente se veía muerta, porque ya pensaban, uy, esto se acaba. Como siempre, el boom dura un momento y después otra vez todo vuelve a lo mismo. Pero las señales estaban dadas. El pueblo de Dios debía saber que el tiempo se estaba acabando y se debían empezar a preparar. Evidentemente hay algo más, pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Y evidentemente, en ese tiempo estaba claro que no estaba revelado. Aún quedaba mucho. Ellos se debían regir aún por todas las señales. Pero el tiempo se está acercando. Y el Señor no ha revelado día y hora, evidentemente, pero sí el momento de cuándo va a producirse eso. Y ya sabéis, en 2031 se cumplen los 6000 años desde la entrada del pecado, es el año del retorno de Cristo. No sabremos día y hora, pero ya sabiendo eso, ya es para prepararnos de lleno, 14 años y pocos meses. Da que pensar. Ya sé que cuando digo eso, automáticamente saltan chispas por muchos porque no quieren estudiar el tema y se quieren seguir siempre dando vueltas al día y la hora nadie sabe. Ya, pero eso ya pasaba en los tiempos del lenguaje y en el conflicto de los siglos lo explica. Y ahora, tristemente, los que más se cierran ante eso son la mayor parte de adventistas. Siguen haciendo lo que hicieron los otros con ellos. La apostasía es la que es. Y como en el fondo no interesa que venga Jesús, porque hay pecados acariciados, pues ponen peros. Pero por desgracia no estudian las cosas como debieran, ni son sinceros, ni buscan que Dios les dé la sabiduría y la comprensión para analizar las cosas si son así o no. Pero tienen miedo de hacerlo. Porque si eso es verdad y ya se lo huelen, no les interesa. Es mejor cargar contra los que digan el mensaje. Pues grande responsabilidad tenéis si queréis luchar contra Dios y sus cosas, porque no estáis luchando contra nosotros, estáis luchando contra Dios y su mensaje. Y ante Dios tendréis excusas. No solo se trata de denunciar lo que hace el catolicismo, el Vaticano, ni al protestantismo apóstata, ni al espiritismo, ni a las sociedades secretas, ni nuevas eras, ni demás. Se trata también de decir lo que no se está haciendo bien dentro del pueblo adventista. Y eso es lo que está separando el trigo de la cizaña. Y así estaba profetizado. ¿No os lo creéis? Mirad todo lo que hemos presentado al respecto y veréis que no me estoy inventando nada. O tenemos el carácter de Cristo, vamos buscándolo día a día y nos juntamos de verdad a lo que Él quiere, o vamos listos. ¿Qué preferís? ¿Ser de Dios? ¿O todo lo contrario y terminar fatal? Vaya decisión, Bueno, pues bien.
pase lo que pase, eso sí que va a suceder. Mateo 24:14 se va a cumplir. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y eso va a acontecer porque el Espíritu Santo se está derramando y se va a derramar aún mucho más. Y el fin va a llegar. Y si el fin nos llega antes porque nos morimos antes, ¿estamos preparados? Pero sea como fuere, ya podemos ir avisando al mundo. Porque nos estamos jugando nuestra salvación, sí, pero también la de los demás. Mucha responsabilidad tenemos. En nuestra página web oficial del Gran Engaño, ya sabéis que encontraréis todas estas palabras que veis aquí, que podéis clicar encima y a la parte que más os interese os va a dirigir. Y hay especialmente el lugar de grupos y contactos, donde aparecen los que hay en España, en diferentes lugares. Si los llamáis, os van a responder, os podrán suministrar incluso probablemente el libro El conflicto de los siglos de modo gratuito. Mirad los que estén más cerca de vosotros, si queréis estudios bíblicos también. Y también en el resto del mundo, cada vez más países. Falta añadir aquí también a los de Ecuador. Ya hay 2 puntos de contacto en Ecuador, en Quito y en Guayaquil. Por tanto, pronto aparecerá en la web y ya podéis consultarlo. Y si sois de por allí, podéis ya también llamarles o escribirles. El Señor está uniendo ya a su pueblo. No estamos generando ninguna nueva iglesia, ni denominación, ni nada parecido. Eso ya no toca. El tiempo se acaba. Pero Dios está juntando a los suyos, los que son de un mismo sentir, en la verdad absoluta que Cristo da a su pueblo. Y gracias a Dios seguimos recibiendo mensajes y mensajes de gente que se sigue convirtiendo al Señor por todos lados. Y algunos con unas experiencias impresionantes. Esperamos pronto poder seguir mostrando conferencias con los testimonios de tantas personas que quieren además compartirlo para que veáis. Y si estáis en situaciones parecidas, reaccionéis positivamente como han hecho ellos. Antes de finalizar, quiero hacer un anuncio. Este sábado, día 12 de noviembre, estaremos en Madrid. Vamos a tener un encuentro con las personas que quieran ir de cualquier lugar, donde tendremos tema por la mañana y después otro tema por la tarde. Y si queréis asistir, las plazas son limitadas, son plazas que es una iglesia que nos ceden los pentecostales. Estuvimos allí presentando las pruebas de las evidencias de cuando estuvimos de expedición en Ararat sobre el Arca de Noé. Y nos la vuelven a ceder muy gentilmente, les estoy muy agradecido, y la sala tampoco es que sea inmensa, por tanto, si queréis asistir, ya hay unas 20 personas que quieren asistir, que yo sepa hasta ahora, y no sé si llega a 60, 70 plazas lo que pueden caber. Todo es gratis, evidentemente no tenéis que pagar nada. Si queréis asistir, solo os pedimos que para evitar que haya más gente que se tenga que quedar fuera, pues escribidme a mi mail, que aquí lo veis también, que aparece en la página esta de donativos, donde pone PayPal en rojo, abajo pone Origens, con 2 s, .sg@gmail.com, es mi mail, me podéis escribir y así, si vemos que llega a haber demasiada gente, pues tendremos que empezar a decir, bueno, si queréis venir nos podéis saludar, pero no sé cómo os lo vais a hacer para entrar. En fin. Sea como fuere, nosotros estaremos allí, si Dios quiere, y todos los que vengáis, sed bienvenidos. Una vez más, he de daros las gracias públicamente por todo lo que estáis haciendo por nosotros. Y no hablo solo de cuestión económica, por supuesto, hablo de vuestras oraciones, de vuestro soporte, lo que estáis haciendo por nosotros, también enviándonos informaciones, todo, vuestro soporte a nivel moral, que es muchas veces espléndido. Porque, sabéis, recibir mensajes cada día recibo muchos, llamadas de teléfono también, y a veces no todo es agradable, precisamente. Cuando hay amenazas de muerte y cuando hay las 1001 cosas, no hace ninguna gracia. Cuando te llaman de todo, pues ¿qué vas a hacer? Pero es lo que hay. Y a veces somos humanos. ¿Y qué hemos de hacer? Pues sentir, evidentemente, el calor de Dios. Pero si tenemos el calor también de los hermanos que están en un mismo sentir, lo agradecemos muchísimo.
Y juntos, ya sabemos, vamos a pasar vituperios y todo lo que haga falta con la ayuda de Dios. Dios está uniendo ya a su pueblo y esa es la cosa que me está haciendo más feliz, porque en 2031 Cristo vuelve. Nos quedan 14 años y poco y nos vamos a la vida eterna con Cristo. No a un suicidio colectivo ni cosas de esas, no penséis en tonterías. Es la segunda venida de Jesús. ¿Y cuántos queremos estar allí? ¿Cuántos queremos ser? Cuantos más mejor, ¿no? Pues ya podemos anunciar el mensaje a la gente, que se preparen, que nuestro Señor vuelve. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.